días a todos mis amados hermanos, todo con el amor de Cristo. Los saludo a cada uno de ustedes y todos los que nos están viendo y oyendo. Aquí les doy la bienvenida a la Iglesia Misión Palabra de Vida, Iglesia Bautista de Talara. Agradecerles a cada uno de ustedes por sus asistencias y decirles que han hecho bien en venir para poder seguir juntos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir continuando con nuestras doctrinas fundamentales. Son enseñanzas especiales y importantes. ¿Para qué? Para nuestra vida cristiana. Así que vamos a iniciar el día de hoy esta tercera clase de doctrinas fundamentales, las cuales el título de esta clase es Los tres tipos de salvación. Ahora, no malinterprete cuando digo tres tipos de salvación, no quiere decir de que hay otros tipos de salvaciones que nos puedan hacer hijos de Dios y ir al cielo. De ninguna manera, solamente hay una. Pero las escrituras, las sagradas escrituras nos enseñan de que hay otros tipos de expresiones que dicen de salvación, y muchos tuercen utilizando esos versículos para decir la salvación no solamente es por fe, también es por obra, o la salvación hay que obrar para poder recibir la salvación. Otros dicen de que la salvación no está completa, pero la salvación que nosotros hemos recibido, mis amados hermanos, es una salvación única, perfecta y para siempre. Pero el día de hoy vamos a ir aprendiendo estas expresiones, pero antes vamos a pedir ayuda a nuestro Dios a través de la oración. Vamos a orar todos juntos para iniciar. A nuestro amado Dios, santo, santo, santo y misericordioso y lleno de amor, te damos gracias por tus infinitas misericordias y por esa salvación tan grande y única y perfecta que nos has dado, enviando a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que pagó un alto precio en la cruz con su sangre preciosa y nos hizo hijos tuyos, Señor, para siempre. Ahora, Dios, vivimos en tus manos, somos protegidos por ti y también tú nos estás guiando, Señor, para poder crecer en esta fe. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos en tu presencia para conocer más de tu palabra y el día de hoy quitarnos esas dudas, Señor, que hay sobre esas expresiones en tu palabra, Dios, que dice y que la salvación se pierde y que no es perfecta. Dios nos ha mostrado a través de la luz de tu palabra que tu palabra es verdad, fiel y segura. Quiero, Dios, que el día de hoy, con mis amados hermanos aquí reunidos y todos los que nos oyen, podamos conocer juntos las Escrituras y quitar toda duda. Y más bien, Señor, al finalizar esta prédica, que sea de edificación para sus vidas cristianas y que sea también, Dios, para que ellos puedan ya no tener esas dudas, sino que puedan crecer fiel a tu palabra. Hemos orado en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a desarrollar este tema de las doctrinas fundamentales, que ya estamos en la clase número 3. El título es Los tres tipos de salvación, y hoy yo quiero compartirles este tema referente a que estos tres tipos de salvación son tres etapas que todo salvo tiene que cumplir y se cumplen, pero dos de ellas no están en nuestras manos. Son cosas que suceden porque fue lo que determina y el poder de Dios es el que lo hace. Y la segunda sí tenemos que poner mucho de nuestra parte para llevar una vida correcta en la vida cristiana. Pero tres tipos de salvación, las cuales yo quiero desarrollarlas juntos a una parábola muy conocida. ¿Conocen la parábola de la semilla? Vamos a buscar juntos en nuestras Biblias Marcos, vamos a buscar juntos Marcos capítulo 4. Hay una parábola muy conocida. Marcos capítulo 4, versículo desde el 26 hasta el 29. Esta parábola se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Vamos
hoy aprender, y a través de esta parábola de la semilla vamos a poder conocer también las etapas de un salvo y también los 3 tipos de salvación. Vamos a leer juntos, mis amados hermanos, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 27. Leamos juntos. Dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos capítulo 4 empieza con esta parábola del Señor Jesucristo a contar dice de que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa. Ahora, versículos 28 y 29, leamos juntos. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quiero mostrarle, mis amados hermanos, cómo son las etapas de la salvación a través de esta parábola de la semilla. Primero, Marcos capítulo 28 dice: primero es hierba, luego es espiga y luego es grano lleno de la espiga. Quiere decir que ya completó su crecimiento, ya está listo para qué? Para, versículo 29 que dice: y cuando el fruto ya está maduro, enseguida se mete, que dice, la hoz. ¿Para qué es la hoz? Para los que han trabajado en el campo, yo sé que ustedes saben que cada vez que tienen que sembrar, siembran, y cuando le toca la hora de la cosecha, ¿qué hacen? Utilizan la hoz. ¿Para qué? Para poder recoger el grano. Porque el objetivo de sembrar es recoger ¿qué cosa? El grano. ¿Y qué es el grano? Es el fruto. Pero ahora rápidamente vamos a desarrollar esta parábola con la explicación que Jesús mismo lo ha dado. Acá nosotros no vamos a interpretar la palabra, sino el Señor mismo nos dio las explicaciones de qué quiere hablar esta parábola. Volvemos a Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. ¿Quién será ese hombre que echa la semilla en la tierra? Marcos capítulo 4, versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Ya nos está dando ya la respuesta, ¿qué es la semilla? Porque el sembrador que siembra la semilla. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola de la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Estamos ahorita conociendo a detalle cuáles son los protagonistas de esta parábola. Ya ahora sabemos que el hombre es el que siembra, ¿cierto? La semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra. ¿Y qué palabra será? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver en la pantalla. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esa palabra que permanece para siempre? Ahora, versículo 25, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, leamos juntos: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La semilla, que es la palabra viva de Dios, verdadera del Evangelio. Esa semilla es la cual ha sido sembrada ¿en dónde? Volvemos a Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 26, capítulo 4, versículo 26. Leamos juntos:
Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla, ¿en dónde? En la tierra. ¿Y a qué se refiere la tierra? Si vamos a la parábola del sembrador, Jesús explica en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, acá Jesús está explicando el significado de la semilla. Mateo capítulo 13, versículo 19, leamos juntos, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí podemos ver que en la explicación de la parábola del sembrador, una de las tierras era el camino, la otra era pedregal, la otra llena de espinos y la otra era la buena tierra que cuando fue sembrada la semilla creció a montones los frutos, ¿cierto? Aquí Dios, Jesús, a través de esta parábola está explicando que el malo quita la palabra, la arrebata lo que iba sembrado el sembrador. El sembrador no le siembra en la tierra, ¿cierto? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta tierra que representa, dice que el malo quitó lo sembrado, lo que estaba en su corazón, dice. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que Jesús nos está explicando que el tipo de tierra representa el tipo de corazón. Así, vemos ahí en la pantalla, estos fueron los 4 tipos de tierra de la parábola del sembrador, que representan 4 tipos de corazones que hay cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. La semilla que representa la palabra de Dios, la palabra de verdad del Evangelio, que fue llegado a muchas personas. Pero ¿por qué no todas las personas reciben salvación? ¿Por qué no todas cambian? ¿Por qué no todas muestran su agradecimiento por la salvación? Porque su tierra, ¿cómo estaba? La del camino era dura, y como es dura, la semilla nunca entró y brotó, no encontró agua. ¿Y qué pasó? Cuando hay semilla encimita de la tierra, del camino duro, vienen las aves del cielo y se las comen. Ellos representan al enemigo. Se lleva las palabras, la semilla del Evangelio que fue sembrado en la tierra del camino. Luego está la tierra del pedregal, donde es la tierra que contiene piedras dentro de su tierra. Esas representan a las personas que también oyen la palabra, pero hay un problema, que no crece mucho porque ya está llena de piedras, de cosas muy duras que representan sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, si llegan a considerar, la palabra es buena, pero no crece más. ¿Por qué? Porque no se han despojado de esos conocimientos y esas ideas erróneas. Luego sigue la tierra que está con espinos. Esa tierra de espinos representa un corazón en el cual está abrumado de muchos problemas, entra a callar los afanes de la vida, los deseos carnales también, los malos deseos carnales, de los cuales le impide que esa persona pueda echar fruto. Sus pensamientos están en la tierra, en las cosas del mundo, y también por los afanes y los problemas y las preocupaciones que han llegado a ser muchas e impide el crecimiento. Pero la cuarta tierra, el cuarto corazón en el cual fue sembrada la tierra, ¿qué dice la palabra? Y fue sembrado y brotó, ¿no? Brotaron los frutos. ¿Y cómo dice? Es un corazón que estaba dispuesto y humilde a recibir la palabra de Dios. Y este dio frutos a 30 por 1. Ahora sí, ya sabiendo de que la tierra es el tipo de corazón, la semilla de la palabra, vamos a volver a Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice, y decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 27,
y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Vamos a buscar versículos 28 y 29 de Marcos, que dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero es hierba, luego espiga y después es grano. Estas son las etapas del crecimiento de la semilla. Ahora yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿acaso estamos hablando solamente hoy día para aprender cuáles son las etapas del crecimiento de una planta? No. Esta parábola podemos utilizarla para ver también las etapas que tiene que surgir un salvo, un hijo de Dios que ha recibido la salvación. También hay etapas. Así como la hierba que representa, vamos a ver en la pantalla, el tema de hoy es los 3 tipos de salvación. Considerando la parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, podemos reflejar nuestras etapas de la salvación de esta manera. Veamos. Primero, hierba es la salvación de nuestra alma o espíritu. Ahí comienza la vida y brota la hierba, ¿cierto? Este tipo de salvación, ¿cuándo ha sido efectuado? En el pasado. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿cuándo la hemos recibido? Sí, nosotros cuando hemos oído la palabra de verdad del Evangelio, hemos recibido la salvación, pero esta salvación ya está dada. No es que recién Jesús está muriendo por nuestros pecados. Segundo, la espiga, que representa el crecimiento, esa es nuestra salvación de conducta o también nuestra santificación, porque Dios manda de que todos los hijos de Dios seamos santificados, que seamos limpios delante de Él. Este representa el crecimiento de la hierba y podemos ver que esto será en el presente. Nosotros ahora tenemos que considerar el crecimiento de nuestra conducta. Y tercero, el grano que representa, mis amados hermanos, la salvación de cuerpo. En la semilla representa llevar frutos. ¿Y cuándo será efectuado esto? En el futuro. Cuando la hierba aún está en espiga, está en crecimiento. Y entonces, ¿cuándo se darán los frutos? ¿Ese mismo día? No, no lo creo. Se darán con el tiempo, va creciendo, y eso es en el futuro. Y también nuestra salvación de cuerpo, mis amados hermanos, no quiere decir que nuestra salvación no esté completa. Nuestra salvación ya ha sido recibida una vez y para siempre. Pero la salvación de cuerpo se dará cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a aprender una por una. Primero, la hierba, la salvación de nuestro cuerpo. ¿Por qué decimos que ya esta salvación ha sido efectuada en el pasado? Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a buscar en nuestras propias Biblias. Vamos a buscar, mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a leer en nuestras mismas Biblias. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misma palabra nos dice, porque por gracia sois salvos. Si no diría, por gracia ustedes serán salvos, o por gracia ya recién vas a ser salvo. No, dice, sois salvos. ¿Y qué necesitamos para ser salvos? Porque ya este regalo, porque esta gracia es un regalo inmerecido, porque no lo hemos pedido. Dios ya nos otorgó este regalo y nos lo ha dado, pero la única manera de que podamos recibirlo y anhelar, como hemos aprendido en las otras clases de doctrinas fundamentales, es necesario la fe.
por medio de la fe. ¿Y cómo teníamos la fe? Por medio de, que dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y acá Dios nos dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la salvación no es porque nosotros hayamos hecho algo, pues es don de Dios. Te repito que es un regalo de Dios que te está dando, es un regalo merecido. Qué maravilloso, ¿no? Dios nos quiso dar ese regalo, lo preparó para ti, para mí y para cada uno de nosotros, para que seamos salvos. Esta salvación, ¿por qué dice que se ha dado en el pasado? Porque ya Jesús, la salvación que hemos recibido por gracia, es nada menos el Evangelio. Que Jesús murió en la cruz, pagando un alto precio en la cruz con su sangre, derramando su sangre, nos hizo hijos de Dios. Habiendo oído, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13, leamos juntos. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que para ir al cielo, ¿qué tenían que hacer? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? De agua y de espíritu. Todos los que hemos nacido de agua y de espíritu somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está nuestro nacimiento de agua y de espíritu. Si nosotros no hubiéramos oído y hubiéramos creído en el Evangelio, no seríamos salvos. Hemos oído, creído, y el Espíritu Santo fue sellado en nosotros. Pero para que nosotros oigamos y creamos en la salvación, en este regalo tan grande de Dios, primero tuvimos que escuchar nuestro pecado, cuál era nuestra posición y condición, como hemos aprendido anteriormente. Es los pasos en orden para poder recibir la salvación. Primero, arrepentidos y creer en el Evangelio. Nos hemos arrepentido porque hemos conocido que éramos unos mil pecadores y que nuestro destino era el infierno. Así hagamos lo que hagamos, así lloremos lo que lloremos, no podíamos ser salvos, porque la única forma de ser salvo era el precio que tenían que pagar. Y además Dios es santísimo y Él tenía que juzgar el pecado. Entonces, si Él tenía que juzgar el pecado, tenía que haber el sacrificio. Jesús fue la ofrenda, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta salvación y esta fe, mis amados hermanos, es única, ya fue dada. Por eso, tiempo pasado, ya fue dada y no está en nuestras manos hacerlo o poder hacer algo para obtenerlo. La única manera de hacerlo es por medio de la fe. Y esta salvación es única. Judas capítulo 1, versículo 3, podemos buscar en nuestras propias Biblias, nos explica esto. Dice, vamos a leer juntos, Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Común salvación quiere decir que esa salvación que recibieron nuestros antepasados es la misma para todos. No es que haya muchas salvaciones. Por eso estamos buscando y estamos presentando estos versículos para que ustedes comprendan que las expresiones de las salvación no significa que hay muchas, sino hay una nada más. Y esta salvación es referente a ¿qué? A la salvación única de la salvación de nuestro espíritu, que se realiza una sola vez y para siempre. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Por el intermedio de un solo arrepentimiento nos hemos arrepentido
conociendo nuestros pecados y habiendo creído que el Evangelio hemos recibido esta única salvación que dice que es recibida por la fe y que ha sido dada, ¿cuántas veces? Una vez nada más. Y con esa vez Dios nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre preciosa y nos hizo hijos de Dios. Ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: en esa voluntad somos santificados, dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 10, vamos a buscar. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Acaso Jesús va a venir varias veces a morir por nuestros pecados? No, de ninguna manera. Jesús ahorita está en la diestra de Dios Padre, intercediendo siempre por nosotros. ¿Qué dice aquí? En su voluntad nosotros hemos sido santificados, no que haya sido nuestra voluntad, mis amados hermanos. Hay que pensar bien. Esta salvación es única y perfecta porque nosotros no hemos tenido que ver para nada en ella. Porque si algo nosotros hacíamos, nosotros somos imperfectos, siempre hay un error, ¿cierto? Siempre va a haber un error. Pero ¿por qué tenemos que tener la seguridad de que esta salvación la hemos recibido? Es porque la hemos recibido como la Biblia lo dice bíblicamente: arrepentidos y creer en el Evangelio, por gracia, por medio de la fe. ¿Y cómo tuvimos la fe? Y la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice esta salvación? Nos santifica, nos limpia. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿cierto? Nuestro destino era el infierno, pero Dios cambió nuestra posición de condenados a hijos de Dios. Su justicia del justo Jesús pasó a nosotros porque hubo un intercambio glorioso que no lo hicimos nosotros, Dios mismo lo hizo. Justicia de Dios pasó a nosotros, por eso nosotros somos justificados. Y nuestros pecados, Isaías 53, Dios tomó tu pecado y lo puso en Jesús. ¿Y quién recibió nuestra condenación? Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, no debemos pensar mal de que hemos hecho algo o que existen muchos tipos de salvación para ir al cielo. La única manera de recibir esa salvación es por medio de la fe. Y eso nos hace nacer de nuevo, de agua y de espíritu, como lo dice la palabra. Si tienen alguna duda, mis amados hermanos, recurramos a la palabra de Dios. Él es el que nos va a dar la respuesta. No recurramos a otras cosas, porque ahora en estos tiempos se están movilizando muchas doctrinas erróneas, mis amados hermanos. La única manera a través de las Escrituras. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto, de tal manera que envió Jesucristo a pagar ese precio muy alto por ti, por mí. Jesús en la cruz del Calvario, que dijo: consumado es. Una vez todo lo canceló Jesús, pagó 6 horas en la cruz del Calvario derramando su sangre para que al último, antes de expirar y dar su espíritu, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está cumplido, todo ha sido cancelado, ya pagué todo. ¿Y qué más nos hace la seguridad que esta salvación que hemos recibido, que es única, que es para siempre, que ahí brotó nuestra vida como la hierba? Hebreos 9:12, que dice: y no con sangre de machos, de cabrillos ni de becerros, sino con su propia sangre, Jesucristo entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Perdón de pecados para siempre. Gloria a Dios. Por eso esta salvación es única y perfecta, porque si morimos, vamos al cielo. Vamos, Señor viene y nos lleva. Y si vivimos, vamos a vivir como es digno de hijos de Dios para agradar a nuestro Padre. Entonces, mis amados hermanos, esta es la primera salvación.
la salvación única, perfecta, que es dada una sola vez y para siempre. También podemos buscar un ejemplo en Hechos, capítulo 13, vamos a buscar en nuestras Biblias, Hechos, capítulo 13. El apóstol Pedro, cuando vio lo que ocurrió en la casa de Cornelio, él dijo estas cosas. Vamos a leer juntos Hechos, capítulo 13, versículos 28 y 29, leamos juntos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado el perdón de pecados, versículo 39, y que de todo aquello de lo que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese intercambio glorioso que hubo, como les expliqué, Jesús y nosotros. Su justicia de Jesús perfecta pasó a nosotros. Por la ley de Moisés, nadie puede ser justificado ante Dios. Porque la ley que Moisés recibió, sí, de Dios, decía eso: maldito el que no cumpliere toda la ley. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres irte por el camino de cumplir la ley de Dios, tenías que cumplirla todo, sin falta. Porque Santiago dice: si fallaras en uno, te haces culpable de todos. Entonces, por eso Dios dijo: la ley, en las Escrituras dice que la ley fue dada para el conocimiento de nuestro pecado, y que nadie puede ser justificado delante de Dios por decir que cumple la ley, porque Dios sabe, conoce nuestros corazones, que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir sus 10 mandamientos. Solo un soberbio puede decir: yo cumplo la ley de Dios. Es soberbio. ¿Por qué? Porque ni él mismo se ha dado cuenta que ha nacido pecador, y que así tuviera un solo pecado, es digno ¿de dónde? De ir a dónde? Al infierno. Entonces nadie, pero nosotros hemos recibido esa justicia. ¿De qué manera? El intercambio que Dios hizo con nosotros. Tanto nos amó Dios que envió a Jesús y nos dio su justicia de Jesús, y tomó tu pecado y lo puso en Jesús, y Jesús recibió el castigo de tu pecado. Por eso Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice que ya no se va a acordar de nuestros pecados también. Romanos capítulo 3, vamos a buscar en nuestras Biblias, versículo 24. Aquí explica e importante esta salvación. Solo se recibe ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por medio de qué? Nos costó. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 3, versículo 24. Vamos a leer rápidamente, vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer juntos. La palabra de Dios dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 39, leamos juntos: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Eso dice Hechos, ¿cierto? Ahora Romanos 3:24, leamos juntos, que dice: ¿de qué forma hemos sido justificados? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la gracia, ese regalo inmerecido que hemos recibido de Dios, de esa manera hemos recibido su justificación, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Es la salvación. ¿Qué más es la redención? El perdón de pecados, que es Cristo Jesús. Jesús era el que, por su sacrificio de él, eran perdonados nuestros pecados, y la justicia de Dios, de Jesucristo, pasaba a nosotros gratuitamente por medio de la fe. Nosotros somos justificados no porque hayamos hecho algo,
Nosotros no somos salvos porque algo yo he hecho o alguien de ustedes ha cumplido la ley de Dios. Es un error, mis amados hermanos. La única salvación para vida eterna, para la vida de nuestro espíritu, para que seamos nacidos de nuevo de agua y de espíritu, es dada una sola vez, gratuitamente, que quiere decir gratuitamente que la salvación no solo será dada a un cierto grupo, sino no sería justo Dios en su naturalidad. Dios es justo, justicia, perfecta. Entonces, Él, cuando quiere brindar su misericordia, la ha brindado a todos, a dar una salvación a todos. Porque ¿de qué manera podemos recibir esa justificación? Gratuitamente, por medio del perdón de pecados. El pecado no es el único problema para ir al cielo, ¿verdad? Y para nacer de nuevo. Pero esta redención está en Cristo Jesús. Vamos a ver rápidamente cómo nosotros hemos sido justificados. Veamos en la pantalla rápidamente. Nosotros, aquí está Dios y sus dos características, justicia y amor. Y yo era un pecador con pecado, por eso mi destino, ¿cuál era? Recibir el juicio de quién? De Dios. Eso es imagen que hemos visto en el seminario, ¿cierto? Dios en su amor quería perdonar al pecador, pero la justicia de Dios, su santidad, aborrece el pecado. Y Él tenía que juzgar sí o sí el pecado. ¿Ustedes qué creen, mis hermanos, que el pecado no ha sido juzgado? Sí ha sido juzgado. Veamos cómo se efectuó. Dios, en su infinito amor tan grande, como dice 1 Juan capítulo 4, Dios manifiesta su amor, que envió a Jesús en propiciación de ¿qué? De nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que tu pecado fue puesto en Jesús. Isaías 53:6 dice, las letras azules, leamos juntos, mas Jehová cargó en él. ¿En quién en él? ¿Predicador en él? No, en Jesús. El pecado de quién? De todos nosotros. ¿A quién se refiere todos nosotros? Isaías ha sido escrita hace 2700 años. Para esas personas de 2700 años ha sido escrito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan, mis amados hermanos? ¿Ha sido escrito esto hace 2700 años para esas personas de esa generación? No, mi amado hermano. Esta palabra es para todos, porque esta obra no la efectuó Isaías. Isaías vivió hace 2700 años atrás. Así que nosotros no podemos malentender esto, mis amados hermanos. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién fue? Dios Jehová. Y Dios Jehová vive en la eternidad. Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Es más, Él en las Escrituras nos revela a través de Apocalipsis el final de la historia humana. Cielo e infierno son los últimos paraderos para todos. Así, duro, ¿no? Pero es dura la realidad, pero es verdad, mis amados hermanos. La Biblia, Apocalipsis, nos revela que hay dos paraderos finales: cielo eterno con Dios santo y infierno eterno en el lago de fuego. No malinterpreten que es el diablo que está ahí esperándote sentadito, contento, ya ven, vas a estar conmigo. No. El mismo diablo también va a ser destruido, él y todos sus demonios. Es un lugar muy terrible. Por eso Jesús muchas veces explica en el Nuevo Testamento que el infierno es un lugar donde no debemos ir. Por eso Él vino a este mundo y sacrificó su vida. Entonces, mis amados hermanos, seguimos viendo la pantalla. ¿Qué dice ahí? El pecado, Isaías 53:6, Jehová tomó el pecado tuyo, mío y de todo el mundo. ¿A qué dice? De todos nosotros. ¿A qué se refiere? Desde el primer hombre hasta el último. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Dios efectuó su justicia, su santidad. El mal no habitará junto a él. Él juzgó tu pecado, mi pecado. Juzgó nuestros pecados. ¿En quién? En Jesús. Entonces nosotros hemos sido librados de esa condenación, de ese castigo tan fuerte. ¿Y qué recibimos de él? Su justicia. Por eso somos justificados. No malinterpreten de que ustedes son justificados porque algo han hecho. Yo me arrepentí, oré mucho, ayuné mucho.
O yo estuve en una vigilia, sentí que mi cuerpo se escaramelaba y salté y dije, no, mis amados hermanos, son ideas erróneas. Vamos a la palabra de Dios que nos dice que Dios puso el pecado en Jesús y juzgó el pecado tuyo, mío y de todo el mundo en Jesús. Entonces, todo aquel que ha creído en esto, en este evangelio, recibe el amor de Dios. Veamos otra imagen aquí. Antes de la salvación, nuestra posición, ¿cuál era? Éramos pecadores con pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Desde cuándo éramos pecadores? Desde el inicio. ¿Y quién era Dios para nosotros? Bíblicamente Dios era nuestro juez, porque Él es el que va a juzgar el pecado, ¿cierto? Entonces nuestro destino, ¿cuál era? El infierno. Pero gracias a Dios ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, a Jesucristo en la cruz derramando su sangre preciosa, sabiendo que en Isaías 53:6 Dios tomó tu pecado y lo puso en Jesús hace 2000 años y creíste en Él, oíste y conociste y creíste en Él en verdad. Automáticamente en ese instante tu posición cambió. ¿A qué? A hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26, vamos a leer en la pantalla. Pues todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? ¿De la obra? No, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice Romanos 8, 15, 16? Vamos a ver en la pantalla juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó con nuestra posición? Cambió automáticamente de padre a hijo. Somos hijos de Dios. Y la sangre que Jesús virtió tapó, cubrió nuestros pecados tanto del pasado, presente y futuro. Por eso Dios ya no nos juzga a nosotros. Pero como tenemos a una naturaleza pecaminosa, Dios nos disciplina. Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a los que son sus hijos verdaderos. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, que hizo que cambiáramos la posición de pecador y que Dios sea nuestro juez, a que Dios sea nuestro Padre y nuestro Hijo, nuestro destino es el cielo. Vamos a buscar rápidamente Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Mis amados hermanos, el siguiente paso después de haber recibido la salvación es ir ¿a dónde? Bautizarnos. Porque a través del bautismo no malentiendan que el bautismo es una manera de salvarse. Algunos dicen, ahí dice, el bautismo nos salva. Lean completo, ¿qué dice? No quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué son las inmundicias de la carne? El pecado. ¿Cómo es quitado el pecado? Con la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, mis amados hermanos. Sin derramamiento de sangre todo es purificado, casi todo es purificado con la sangre. Y la sangre de Jesús, poderosa, hizo que nuestros pecados sean perdonados. Sino que el bautismo es como una aspiración a una buena conciencia de ahora soy hijo de Dios. ¿Y qué más? Leamos Efesios capítulo 4, 31. Dice también, quítese de vosotros toda amargura, enojo y ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Para que nosotros podamos crecer correctamente en esta vida cristiana, mis amados hermanos, es necesario que nos estemos despojando de todas las cosas malas que no le agradan a Dios. Dios quiere cómo quiere que vivamos. Por eso vamos a aprender la segunda etapa
de nuestra salvación. Que dice, la siguiente es espiga. La espiga está creciendo. Lo que brotó primero, que fue en el pasado, comenzó la vida, ya brotó la hierba. El siguiente paso es crecimiento. Vamos a ver la salvación de la conducta o la purificación o la santificación de nuestra vida cristiana. Esto se refiere al crecimiento. Todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Crecer. Y cuando uno crece, cuando uno nace, puede crecer y dar fruto. Y esto está en el tiempo presente. Lo que estamos viviendo ahora nosotros es la salvación de conducta, que está en nuestras manos, pero no estamos solos. Sino, como hemos aprendido, tenemos al Espíritu Santo guiándonos como nuestro Maestro. Vamos a aprender. Busquemos Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6 en nuestras propias Biblias. Colosenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer. Por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuándo nosotros debemos llevar fruto? Cuando nacemos. Y cuando hemos nacido, la palabra de Dios, cuando hemos oído la palabra del Evangelio, la cual llegó a todo el mundo, y cuando hemos creído en esa gracia de verdad, ahora sí estamos como la espiga, podemos llevar fruto y crecer más. Pero es necesario que cumplamos el orden que Dios nos dicta, porque a través de la palabra Dios nos enseña cómo debemos crecer en la fe. Dios, a través de las Escrituras, nos habla detalladamente cómo debe crecer el nuevo Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer juntos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscar en nuestras propias Biblias. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Veamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí muchos confunden la salvación cuando dicen ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué salvación? ¿Nuestra salvación de carne, de vida? A la salvación de nuestro espíritu. No lo creo, porque la salvación de espíritu no depende de nosotros, depende de Jesús, de Dios que hizo la obra y pagó nuestro pecado en Jesús, juzgó a Jesús nuestros pecados. Entonces, la salvación de nuestro espíritu no corresponde a nosotros, de ninguna manera. Es un error, pero algunos parten buscando este versículo y dicen, ahí dice, ves, tienes que orar, tienes que seguir cumpliendo, tienes que seguir esforzándote para que tu salvación, tienes que ocuparte de tu salvación porque se pierde, dice. Es un error. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, amados míos, ustedes tienen que seguir comportándose como cuando yo estaba en mi presencia, cuando yo estaba ahí enseñando, ustedes mostraban como un buen cristiano, ¿no? Como un verdadero santo hijo de Dios, se comportan así. Entonces, yo les pido, hijos míos, dice el apóstol Pablo, amados míos, que se sigan comportando como tal. Y cuando le dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice, ocúpate de tu salvación, de tu conducta, de tu santificación, y teme a comportarte como antes. Eso debes tener, a comportarte como antes de haber recibido la salvación. Porque hay disciplina, porque vas a perder tu paz. Tú, aquel que es hijo de Dios y ha recibido la salvación eterna, recibido una sola vez y para siempre, mis amados hermanos, hay un problema ahí, de que si esa persona vuelve atrás, ¿cómo va a ser su estado de su vida? Va a ser peor, va a perder muchas cosas. Uno, su paz.
la paz que sobrepasa todo entendimiento y que la da Dios. Segundo, ¿qué va a perder? La relación que tenía de padre e hijo con Dios. No malentiendan que ahora se va a ir al infierno, no, mis amados hermanos. Un ejemplo, papá e hijos. Cuando el papá y el hijo se portan mal, yo reprendo a mi hijo. Pero si mi hijo no se arrepiente, hay ahí como una falta, ¿no? Una falta que impide que mi hijo se acerque a mí y que yo a él, porque él falló. Yo solamente espero que mi hijo me diga, papá, lo siento, entonces yo lo vuelvo a abrazar y sigue siendo mi hijo. Nunca voy a decirle, hijo, tú te portaste mal, toma una carta, tú ya no eres mi hijo. Arranca. ¿Así decimos? De ninguna manera. Miren, pensemos lo mismo. Nosotros no siendo somos imperfectos y nos comportamos de esa manera. Nunca a nuestros hijos, por más mal que haga, por más falla que cometa, nunca decimos, tú ya no eres mi hijo o tú ya no eres mi hija. Nosotros que somos imperfectos decimos eso, porque amamos mucho a nuestros hijos. Sabemos que se convierten mal, pero nunca vamos a decir que no son nuestros hijos. Ahora, vamos al nivel de Dios, que sus pensamientos están por encima de nosotros y son perfectos. Dios que dice, su palabra no es como la del hombre. El hombre se arrepiente, Dios cumple, es fiel, su palabra es fiel. Y él como padre lo que va a hacer es disciplinarnos. Su disciplina es muy dura a veces, pero después dice que él mismo lo venga y nos cuida como hijos si soportamos la disciplina. Tercero, ¿qué más va a perder esta persona? Credibilidad ante todos. Porque cuando van a decir que así eres cristiano, va a ser recontra acusado, y lo peor de todo, que puede ser que llegue a ser piedra de tropiezo para los que vienen detrás de él, como su familia, sus hijos, sus hermanos, sus papás. Miren todo lo que provoca que no nos ocupemos, como dice el apóstol Pablo, de nuestra salvación, de nuestra conducta, de nuestra santificación, con temor y temblor. Temor a volver atrás. Temblor porque tenemos que tener un sumo respeto ante Dios, ese temor a Dios, para comportarnos como es digno, como Dios nos enseña. ¿Qué dice también en Juan? Vamos a buscar Juan 10, capítulo 10, versículo 28. Ya hemos aprendido cómo hemos recibido la salvación. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, leamos juntos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mí, de la mano de mi Padre. Miren, mis amados hermanos, Juan capítulo 10, versículo 28 nos está relatando Jesús que Él cumple su palabra. Dice, yo les doy, no es que nos va a dar, no es que va a ver si nos estamos portando bien, bueno, les daré. Bien claro dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a perecer. Jesús ya nos prometió la vida eterna y que no vamos a desaparecer, no vamos a perecer jamás, y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y es más, estamos bajo la cobija de la mano del Todopoderoso Dios también, dice aquí. Y mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos bajo la protección incluso del Dios Padre Todopoderoso, pero así como estamos en la mano para ser protegidos y que nadie nos puede arrebatar de su mano, también estamos en sus manos para ser disciplinados. Así que pensemos bien y no cometamos ese error de seguir comportándonos como antes. La salvación de conducta, nuestra santificación de nuestra vida cristiana, la purificación de nuestra vida, debe hacerse como dice Filipenses, ocupándonos con temor y temblor. Vamos a leer un ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23.
un problema. Todos los que son renacidos de nuevo saben que el Espíritu Santo ha sido sellado en nuestros corazones, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Nuestro Espíritu Santo ha despertado el espíritu muerto en nuestros pecados y delitos. Por eso ocurre una lucha interna. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, leamos juntos. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo está explicando muy detalladamente que hay una lucha. Hay una lucha. ¿Cuál es esa lucha? Dice que su hombre interior. ¿Qué se refiere al hombre interior? El espíritu. Ahora su espíritu está vivo, nació de nuevo por el Evangelio, por la palabra del Evangelio, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y limpió todos nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios. Ahora ese espíritu está viviendo dentro de ese cuerpo. ¿Y qué dice? Ese interior, ese hombre interior se deleita en la palabra de Dios. Es verdad, es la palabra de Dios. Pero hay otra ley, dice. Hay otro problema aquí. Mis miembros, ¿a qué se refiere? A su cuerpo. Mi cuerpo, dice aquí, se revela contra la ley de mi mente. Es mi interior. El cuerpo se revela contra el espíritu y el espíritu contra el cuerpo, contra la carne. Por eso vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver un ejemplo ahí. Gálatas capítulo 5. Versículo 17 dice así. Veamos juntos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos una lucha. Como dije el Romanos, dijo, ¿no? Se dio cuenta de que su hombre interior se deleita en la palabra, pero hay una lucha. Aquí vemos representado la carne y el espíritu como un correoncito, porque hemos nacido de nuevo, estamos pequeñitos. Por eso cuando reciben salvación, algunos automáticamente no se ve el cambio, ¿no? Demora un poquito. ¿Por qué? Porque el espíritu, como ha nacido de nuevo, tiene que crecer, está bebito, necesita mucho alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra. Pero si nos mantenemos mucho tiempo en ese estado de gorrión, ambos se luchan, ¿no? Para que los dos, ambos quieren hacer lo que quieren. El espíritu, las obras del espíritu, la carne, sus deseos carnales. Entonces, si nos quedamos como gorrioncitos espiritualmente, ¿quién gana ahí? ¿Quién va a ser arrastrado? ¿La carne, el ratoncito o gorrión? El gorrión. El gorrión sería arrastrado porque, obvio, el ratón es más fuerte. Ambos son chiquitos, pero el peso del ratón y la velocidad termina jalando el gorrioncito. Eso es si es que nuestro espíritu sería como de ese tamaño como el del gorrioncito. Sería arrastrado. Por eso es que cuando recibimos salvación, pecamos, seguimos pecando, pero ya no deliberadamente. Nuestro espíritu nos está haciendo
está reaccionando. Pero si nuestro espíritu creciera como el águila con el tiempo, y la carne se queda del tamaño del ratoncito, ¿quién ganaría? ¿Quién sería arrastrado? La carne, ¿no? El ratoncito. Obvio, el águila lo termina por jalar. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué debemos ocuparnos de esta salvación de nuestra conducta con temor y temblor? Porque tiene múltiples beneficios. Uno es la paz con el Señor. Vamos a poder hacer las buenas obras que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para nosotros, los hijos de Dios. Y no debemos dejarnos que la carne nos termine arrastrando a sus deseos, porque esa lucha vamos a tenerla constante. Y todo aquel que ha recibido la salvación, y si su espíritu está como el águila y puede vencer a los deseos de la carne, vamos a buscar Efesios capítulo 3. El que ha recibido salvación y su espíritu está creciendo bien como el águila y ya no es vencido por los deseos carnales, ¿qué sucede? Vamos a leer juntos Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: todo aquel que ha recibido salvación, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿De qué? Versículo 19, leamos juntos: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos completamente, no por partes, completo, porque no termina solamente con escuchar y recibir la salvación. Para poder crecer bien y ser salvos, debemos estar en nombre en la iglesia, ¿ya? Porque allí Dios envía el suministro, el alimento espiritual, para tener una buena vida cristiana. Y también eso nos ayuda a ocuparnos de nuestra salvación de conducta, que es muy necesaria para que seamos plenos en el amor de Dios, seamos capaces de comprender qué tan alto, qué tan ancho y qué tan profundo es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así ya no vamos a tener ganas de pecar, sino vamos a rechazar, vamos a ver, este pecado es tan sucio, lo detesto, desecho totalmente. Por eso nuestro Padre, ¿qué quiere que seamos? Vamos a buscar Mateo. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? ¿Cómo quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación? Con temor y temblor. ¿A qué se debe? Mateo 5, versículo 48. Vamos a leer nuestras propias Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 48. Leamos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo les pregunto a mis amados hermanos, ¿el Hijo se debe parecer al Padre o el Padre al Hijo? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Quién debe parecerse? ¿El Hijo se debe parecer al Padre o el Padre al Hijo? El Hijo al Padre. ¿Y qué dice Jesús? Sed pues vosotros perfectos. Pero Dios, Jesús, ¿cómo podemos ser perfectos? ¿Quién es tu Padre? Dios. Entonces tú tienes que ser perfecto como tu Padre. Es la demanda de Jesús. Y en Gálatas capítulo 4, 19, vamos a ver en nuestras pantallas, vamos a ver en la pantalla, veamos juntos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, repitiendo a la iglesia, decía que él sentía esto, dolores de parto. Cuando una madre va a dar a luz, siente muchos dolores, ¿no? Ya pronto está por salir. Igual, el apóstol Pablo, a todos los que le predicó la palabra, él sentía eso
pero no terminaba en solo predicar el Evangelio, sino que él quería que crecieran correctamente, quería que crecieran hermosamente como verdaderos hijos de Dios. Por eso él decía, hasta que no sean formados en vosotros, ¿quién? Cristo. ¿A quién debemos parecernos nosotros? A Jesucristo. Sigamos la pisada de Cristo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, decía, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En sus cartas de Pablo, el apóstol Pablo nos está dando muchas respuestas sobre lo que hemos entendido sobre el Evangelio y cómo debemos llevar nuestra vida cristiana que agrada a Dios. ¿Y por qué es importante eso, mis amados hermanos? Porque Dios es perfecto y quiere que seamos perfectos. Así que vamos a esforzarnos para ser como Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y el discípulo no puede ser más que el maestro, pero sí se puede parecer a él. Así que sigamos las pisadas de Jesús y que nuestra mirada esté en quién, en Jesucristo, porque Cristo es el consumador de nuestra fe, es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y de qué forma debemos hacer esto, mis amados hermanos? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos como tal? Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué nos manda el Señor a través de las Escrituras? Leamos juntos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Desechad las fábulas profanas y de viejas. Dice, desechad las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 8, leamos juntos. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Mis amados hermanos, todo aquel que quiere ser bueno en algo, ¿qué hace? Se entrena, ¿cierto? Se ejercita, ya sea para practicar vóley o para los estudios. Ciertamente el ejercicio físico es bueno para la salud, pero ¿qué es más importante? Tenemos que buscar el orden que Dios nos enseña. Más importante es nuestro espíritu. Podemos tener mucha salud, pero si Dios determinó que ese día venía a recogerte, se acabó la oportunidad de seguir haciendo ejercicio, ¿no? ¿De qué sirve? Pero si va en complementario, bueno, ejercítate, pero siempre por encima tienes que dedicarte más a tu vida interna espiritual, para no ser vencida por la carne, para que puedas llevar una buena relación con tu Dios Padre durante todo este camino, que no es fácil, porque Jesús dice, en la vida tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces el Señor nos manda que nos ejercitemos en la piedad. ¿Qué es ejercitarnos en la piedad? Ocuparnos en las cosas de Dios, porque Dios es piadoso y Él se apiada de todos nosotros. Y así vamos a tener más amor y compasión por las demás almas. Nuestros ojos serán abiertos, nuestro panorama se va a ampliar. Ya no solamente vamos a ser egoístas con mi cuerpo, sino vamos a trabajar para lo que Dios quiere ocuparnos. Por eso el que es hijo de Dios y tiene la salvación correcta, mis amados hermanos, puede llevar esa vida correcta. Eso también significa ocuparnos de nuestra salvación de conducta, nuestra santificación con temor y temblor. ¿Y cuándo debe hacerse eso? ¿En el futuro? No, ahora, presente. Todos los que hemos recibido salvación debemos ya ejercitarnos en la piedad. Porque ¿qué dice? Promesa hay, dice, en esta vida, para que nos vaya bien aquí en lo terrenal también. Y también en la venidera, porque Dios, Jesús dice que Él viene con su galardón, como dice Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para darlos de acuerdo a sus obras. Así que
Hay que darnos cuenta de eso. Ahora yo quiero también que pensemos en algo. Para los que pecamos, para los que hemos pecado, porque esto está dentro de nuestra santificación y de nuestra vida. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, si pecamos? ¿Qué pasa si fallamos a Dios? Debemos aprender dos cosas. Existen dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento único para recibir esa salvación del Espíritu, lo que hemos aprendido anteriormente, del alma y del Espíritu, que se hace solo una sola vez. Tenemos que aprender bien. Y el otro arrepentimiento, voy a explicarles, vamos a buscar Hechos capítulo 11, versículo 18. Después de que el apóstol Pedro vio cómo la casa de Cornelio todos recibieron salvación y fueron sellados por el Espíritu Santo luego de que escucharon lo que el apóstol Pedro vino a predicarles, a darle la palabra de salvación, dijo estas palabras a los discípulos reunidos en Jerusalén. Dice: entonces, oída estas cosas, callaron, dice, y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando el apóstol Pedro contó lo que sucedió con Cornelio y cómo recibieron salvación, dice que todos los discípulos de Jesús estaban reunidos en Jerusalén y conversando. Estaban reunidos los discípulos de Jesús con Pedro, y Pedro estaba exponiendo lo que ocurrió con Cornelio. Entonces los discípulos, cuando oyeron todo lo que Pedro explicó, mira, yo fui a dar el evangelio a un gentil, porque Cornelio era gentil y todos los que vinieron con él también eran gentiles. Entonces ellos pensaban que solo la salvación era para los judíos. Pero Pedro se dio cuenta que no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y lo vio en carne propia, por eso le estaba explicando eso. ¿Y qué respondieron todos? Dice, entonces ellos, oídas ya las cosas de que habló Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es ese arrepentimiento para vida? La salvación. Mediante ese arrepentimiento de vida, Cornelio pudo recibir la salvación. Se dio cuenta cuando Pedro vino a testificar. Él no solamente testificó el evangelio, que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Sí, eso también dijo. Pero antes de testificar lo que Jesús hizo en la cruz, el evangelio de vuestra salvación, primero Pedro le habló sobre el arrepentimiento, porque era necesario arrepentirnos. Miren, varones, ustedes tienen que darse cuenta que han nacido pecadores y que su destino es el infierno, pero Jesús vino para pagar tu pecado. ¿Lo crees? Ellos creyeron, se dieron cuenta: soy pecador, mi destino es ir al infierno, a pesar de que he dado muchas limosnas, a pesar de que he sido muy temeroso de Dios. Se arrepintieron, tuvieron el temor, y el arrepentimiento no es solamente llorar porque cometiste un error, sino darte cuenta que tu destino era el infierno y que no había forma de que por lo que hagas no ibas a librarte de ella. Entonces surgió el anhelo, el deseo y la voluntad de escuchar el evangelio que Pedro habló a ellos, y ellos recibieron el perdón de pecados en ese mismo instante. Ahora, hasta ahí, ese es el arrepentimiento que todos tenemos que pasar para poder recibir la salvación única de nuestro espíritu, de nuestra alma, que es por medio de la fe. Pero existe otro tipo de salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, leamos juntos, vamos a ver en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, este es el siguiente arrepentimiento. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, mis amados hermanos, este versículo, esta carta fue enviada ¿a quién? ¿A los que son pecadores? No. El apóstol
el apóstol Juan envió esta carta a los salvos, a los hijos de Dios, y les dijo: miren, ustedes están pecando, ¿no? Pueden pecar, van a pecar, porque hay lucha entre su carne y su espíritu. Pero, ¿qué deben hacer para que no pierdan esa relación con Dios? Para que se restaure esa falta entre nosotros y Dios. Cuando nuestro Padre, el arrepentimiento se llama confesar. Tenemos que confesar nuestros pecados. En una oración decirle: Dios, perdóname, esto es incorrecto, lo desecho, quiero restaurar mi relación contigo, Padre mío. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa si no te arrepientes y no confiesas tus pecados? Primera de Corintios capítulo 11:30 dice el apóstol Pablo, cuando él fue a reprender a la iglesia de Corinto, había mucho desorden. Ellos creyeron, muchos de ellos fueron salvos, había una iglesia muy fuerte ahí, pero había un problema, que ellos se levantaron muchas personas con doctrinas falsas, había mucha fornicación, adulterios, había mucho desorden con sus pecados. Aún su carne, ellos se seguían llevando por su carne los arrastraba a ellos al pecado. Y cometían muchos pecados, y entre esos pecados la disciplina de Dios era de dos maneras. Dice: por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando no confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Nos disciplina. A veces nos disciplina con las enfermedades de nuestro cuerpo, los negocios no funcionan bien, las cosas que queremos hacer fuera de Dios no va bien, y ya cuando es muy grave y no confiesas tus pecados, no te arrepientes, te lleva. Vamos, nada tienes que hacer acá en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Hebreos 12, vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué piensan ustedes, amados hermanos? Somos hijos de Dios, estamos en su mano poderosa que nos protege. Nadie nos puede arrebatar ni juicio, ni dolor, ni tristeza, ni persecución, dice la palabra. Pero como estamos en sus manos para ser protegidos, también nos disciplina, porque nos ha tomado. Así que, mis amados hermanos, si pecamos, nosotros debemos arrepentirnos de ese pecado. No dejemos para mañana, para después. Restauremos esa relación rápidamente con Dios, no dilatemos. Y si ese pecado perdura, oremos a Dios para que Él nos ayude a alejarnos de ellos, porque si no, la disciplina de Jesús, de Dios, es dura y muchos están tristes. ¿Cómo era la disciplina de papá y mamá? No nos reíamos, ¿no? Estábamos tristes porque de verdad duele. Pero ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha hecho hombres y mujeres de bien. Hay que agradecer a papá y a mamá. Entonces, Dios a través de las Escrituras, nos enseña una manera correcta para que nosotros crezcamos bien y nos ocupemos con temor y temblor, nos ocupemos de la salvación de nuestra conducta y de nuestra santificación. Tenemos que cumplir nosotros unos pilares que están en la Biblia. Vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente los pilares de la vida cristiana, para que nosotros nos ocupemos de nuestra vida cristiana, de nuestra santificación, para que nos ocupemos de nuestra salvación de conducta, de nuestra santificación con temor y temblor. Es necesario que de la Biblia aprendamos que existen 4 pilares para que nuestra fe se mantenga firme. Vamos a leer juntos. Primero, palabra de Dios. Segundo, oración. Tercero, comunión y predicación. De esa manera vamos a crecer correctamente en la palabra de Dios. Ahora
vamos a finalizar con la última etapa de crecimiento de la hierba, que es el grano. Y es el tercer tipo de nuestra salvación. ¿Y qué salvación es? La salvación del cuerpo. ¿Y cuándo se va a dar eso? En un futuro, no sabemos cuándo. Ahorita tenemos las espigas. ¿Cuándo esta espiga dará fruto? Más adelante. ¿Eso cómo se llama? Futuro. Ahora nosotros somos salvos. El Espíritu ya revivió, somos hijos de Dios, estamos viviendo y creciendo una vida correcta de cristiano. Pero la salvación del cuerpo, ¿cuándo se dará? Acá dice futuro, más adelante. Pero este futuro puede cambiar en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, dentro de un año, no lo sabemos. Porque ¿de qué se refiere esta salvación del cuerpo? Vamos a aprender juntos. Romanos capítulo 8, versículo 23, leamos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, 23, vamos a buscar, leamos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir redención de nuestro cuerpo? La salvación de nuestro cuerpo. Dice que vivo es correcto. ¿Quién está dentro de nuestro cuerpo? El Espíritu. ¿Y cuándo se va a dar esto? ¿Por qué dice futuro? Porque nadie sabe cuándo es el día y la hora. Ya existe el día y la hora, pero nadie lo sabe, ni aún los ángeles en el cielo. Pero pronto Jesús vendrá entre las nubes y nos llevará. ¿Eso cómo se llama? Arrebatamiento. Ese día, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Como hemos aprendido en el seminario, eso se va a dar ¿en qué tiempo? ¿Antes de las señales del fin del mundo? No. Ya, durante las señales del fin del mundo ya nos están avisando que pronto viene Jesús a llevarnos. Otra evidencia es la restauración del pueblo de Israel. Entonces, todas estas señales ya se han alineado. Estamos viendo muchas guerras y protagonistas de las guerras que se van a dar en el último día de los 7 años de la tribulación, la última guerra de Armagedón, donde sabemos que Rusia va a atacar a Israel. ¿Y quiénes van a ayudar a Rusia? Va a ayudar a Irán. ¿Y quién va a proteger a Israel? ¿Quién es Dios? Sí, obviamente. ¿Pero quién está con Israel? Estados Unidos. Hemos visto cómo cuando Israel era atacado con Irán, ¿quién intervenía? Estados Unidos. ¿Y quiénes más también van a participar? Muchos reinos, uno de ellos también China, también va a participar, enemigo de Estados Unidos, Irán, enemigo de Estados Unidos. Entonces, mira que todo se está alineando, mis amados hermanos. Entonces, pronto viene Jesús. ¿Y cómo será esta salvación del cuerpo que va a ser en un futuro? Pero eso es un futuro no muy lejano. Busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. ¿Cómo será esto? Esto tenemos que tomar en cuenta, ustedes hijos de Dios. Esta es nuestra tercera y última etapa como un salvo, que esto va a ocurrirnos a todos sí o sí. Más, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice, más, nuestra ciudadanía está, dice, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 29, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo será transformado de la humillación a un cuerpo glorioso. Pero ¿cuándo y en qué momento? ¿Cómo va a ser este suceso? Busquemos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Leamos juntos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Vamos a buscar en nuestras propias Biblias. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, dice, del cielo. ¿Y qué es lo que primero va a suceder? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han fallecido, habiendo creído en la sangre de Cristo, habiendo renacido de nuevo de agua y de espíritu, los que ya partieron y ahora están en el centro de Abraham, en el paraíso, ellos van a regresar a la tierra, dice. Y versículo 17, y luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miremos esa imagen. Dos sucesos van a ocurrir en ese momento. Primero, los que murieron en Cristo resucitarán con sus cuerpos transformados. Y nosotros, los que hayamos quedado, nuestro cuerpo será transformado gloriosamente. Y ambos subiremos y todos estaremos arriba con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa tan preciosa que recibimos nosotros. Por eso no debemos estar tristes. Ya partieron muchos amados hermanos a los que hemos amado y que ellos recibieron la salvación. Nuestra esperanza, ¿cuál es, mis amados hermanos? Nos vamos a volver a ver con ellos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A quiénes se refieren quiénes seremos transformados? Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿A quién se refiere? ¿A todo el mundo? No, mis amados hermanos. Hemos visto en las señales del fin del mundo que en Mateo y en Lucas dice: dos mujeres estarán muriendo, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Una recibió el perdón de pecados bíblicamente, recibió la salvación correctamente. Y la que fue cuidada fue la que nunca se interesó por su salvación o aprendió erróneamente. Así que la tercera y última etapa de nuestra salvación es la transformación de nuestro cuerpo. Volvemos a nuestro tema principal, Marcos capítulo 4, versículos 28 y 29. Hemos aprendido sobre la parábola del crecimiento de la semilla y la hemos representado con el ejemplo de nuestros tipos de salvación o nuestras etapas de salvación. Vamos a leer por último, dice así: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero es hierba, luego espiga y después grano, lleno en espiga. Versículo 29, leamos juntos, dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega, mis amados hermanos, representa el día en que Jesús ya viene a recoger a los hijos de Dios. Viene a recoger a los que ya están durmiendo, los levanta y los transforma en un cuerpo glorioso, y los que están en la tierra también los transforma, porque con este cuerpo pecaminoso no podemos ir al cielo. Entonces este cuerpo tiene que ser transformado. Entonces estaremos juntamente con Jesús hasta siempre, para siempre. Así que a través de la parábola del crecimiento de semilla hemos podido aprender las tres etapas de nuestra salvación. Primero, la hierba representa donde brota la vida, la salvación de nuestra alma y nuestro espíritu, que es recibida una sola vez y para siempre. No es que haya varias, una sola vez, perfecta y para siempre. Y todos hemos recibido la misma salvación, no es que existen varias, es una sola. Y si es bíblica, es verdadera. Segundo,
la espiga. ¿Qué representa la espiga? El crecimiento. ¿Y a qué representa nuestra etapa de salvación? Que está en el presente. Es la única etapa en la cual nosotros intervenimos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y está con nosotros. Él nos lleva y nos ayuda a que podamos recibir, a poder cumplir esa salvación de santificación de nuestros cuerpos, y debemos serlo desde ahora, desde el día que hemos oído y creído el Evangelio de nuestra salvación. Desde ese entonces ya tenemos que ocuparnos con temor y temblor, como dice la palabra. Y tercero, el grano ya está listo para meter la hoz, para llevar el grano, el fruto. Eso representa nuestra tercera etapa de nuestra salvación de cuerpo, que significa la purificación y la transformación completa de este cuerpo pecaminoso, porque con este cuerpo no vamos a ir al cielo. Dios, con su infinito poder y amor, nos transforma. Primero los muertos, los trae, los transforma y los lleva, y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados juntamente con Él. Esas son nuestras tres etapas de nuestra salvación, de las cuales la primera y la segunda, una en el pasado, porque ya fuimos redimidos, ya fuimos salvos por medio de la sangre de Cristo. Segundo, nuestra salvación de conducta, nuestra santificación, es la manera de cómo debemos vivir, crecer correctamente. Ya sabemos que si pecamos debemos confesar nuestros pecados para que el Señor se restaure esa relación. Y por último, la que esperamos con ansias para volvernos a ver con los hermanos que ya están durmiendo al lado de nuestro Señor en el paraíso y ya están descansando, pero la promesa de nuestro Señor es que nos vamos a volver a ver, pero ya con nuestros cuerpos transformados. Espero, mis amados hermanos, que con este tema, habiendo utilizado la parábola del crecimiento de la semilla, vayamos comprendiendo nuestras etapas de nuestra salvación. Y así sigamos creciendo en la fe, sigamos creciendo, y acuérdense que de las tres etapas de salvación, la cual debemos ocuparnos con temor y temblor, es la del crecimiento de nuestra conducta. Es nuestra santificación y es la manera de cómo debemos agradar a Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos a terminar con mi oración. Oremos todos juntos. Bendito Padre, te damos gracias, Dios, que hoy hemos podido compartir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que podamos comprender más y más de tus enseñanzas. Hemos aprendido a través de la parábola del crecimiento de la semilla las tres etapas de nuestra salvación, que son los tres tipos de salvación, los cuales todo salvo hijo de Dios tiene que pasar. Primero, la salvación de nuestra alma, nuestro espíritu, que ha sido recibida una sola vez por gracia, por medio de Jesús vino a este mundo y derramó su sangre preciosa en los hijos tuyos, y esa salvación la hemos recibido una sola vez y para siempre, y es perfecta porque nos hizo perfectos a nosotros. Luego, Señor, hemos aprendido el segundo tipo de salvación, que es la salvación de nuestra conducta, la cual es nuestro presente, la cual, gracias a Dios, a través del Espíritu Santo estamos siendo guiados y podemos recibir la enseñanza tuya. Ayúdanos a crecer bien, alimentar este espíritu con la palabra, para que así podamos crecer y mantenernos en la iglesia donde tú, Señor, envías el suministro. Y tercero, Señor, hemos aprendido la tercera etapa, la cual es la promesa tuya, Dios, que será en un futuro. Sabemos que ya está cercano, no sabemos el día y la hora, pero será muy pronto, y ese día estaremos muy gozosos porque nuestros cuerpos seremos transformados y iremos a tu lado y estaremos contigo por siempre. También estamos alegres porque veremos a nuestros hermanos que ahora están descansando y están durmiendo en tu gozo. Dios, quiero que guardes las almas de cada uno de los que están oyendo, que los ayudes a crecer, que los cuides, que consueles sus corazones, y que también, Señor, si alguno está con problemas de salud, que los cures, Dios, también, y que conceda las peticiones que están dentro de sus corazones. Hemos orado, Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias.